Gamificación en entornos educativos. Los videojuegos constituyen hoy una de las formas de entretenimiento dominante entre los más jóvenes. Si bien las consecuencias o posibles consecuencias de su uso excesivo han sido largamente estudiadas, durante mucho tiempo su potencial educativo se tuvo escasamente en cuenta. El diseño focalizado en incentivos de los videojuegos promueve la motivación en la tarea a realizar, lo cual resulta prometedor de pensarse aplicaciones y adaptaciones a nivel educativo. Asimismo, la potencialidad de trabajo colaborativo, el espíritu de competencia en cuanto a los resultados obtenidos, los crecientes niveles de dificultad, etc., hacen a una dinámica poderosa a tener en cuenta a la hora de desafiar experiencias lúdicas para uso en el aula. Malone, 1980, extrapoló los 3 elementos principales que hacen que los juegos sean divertidos: desafío, fantasía y curiosidad. En base a esto, propuso guías que podrían utilizarse con el fin de crear programas educativos que resultarían verdaderamente entretenidos para los estudiantes. En este sentido, tales programas deberían tener metas claras, significativas para los estudiantes, pero cuyo alcance no esté garantizado. Los juegos simples requerirían metas simples, y los juegos de desarrollo y narrativa más complejos metas más difíciles, dentro de lo razonable. La posibilidad de que los estudiantes obtengan feedback de su proceso a través de sistemas de puntaje. La posibilidad de ajustar la dificultad de acuerdo a las habilidades del estudiante y al tipo de juego. La dificultad podría determinarla el programa, o bien el estudiante podría seleccionar el nivel de la misma. Elementos sorpresivos o información escondida. Una fantasía atractiva y una metáfora relacionada con las habilidades de juego. Generar curiosidad desde lo cognitivo y lo sensorial. La importancia de estas guías radica en que su uso apropiado podría garantizar el desarrollo de experiencias gamificadas efectivas para su posterior empleo en el aula. Si esto se combina con aspectos pedagógicos y fines educativos bien delineados, estas prácticas tendrán también un alto valor en el proceso de aprendizaje de quienes participen de ellas. Desafíos y obstáculos. Si bien la gamificación constituye un método relativamente novedoso para abordar la enseñanza incrementando la motivación, resulta ingenuo caer en el razonamiento tecno-optimista de que por sí sola constituye la solución para el problema de fortalecer y sostener la motivación, independientemente del entorno o modo en que se utilice. El principal desafío radica en aplicar los elementos lúdicos de la forma correcta para generar los resultados deseados. No basta simplemente con tomar cualquier actividad y añadirle un sistema de puntajes y premios. Debe pensarse a la gamificación como una estrategia para ludificar artefactos o experiencias concretas, nunca dejando de tener en cuenta que serán las características del mismo artefacto las que deban, no solo incluir, sino integrar estos elementos lúdicos para que puedan empalmar con la actividad de forma tal que no sean percibidos como un factor de distracción. Shiner, C. Haas, P. Brett Schneider, U. Blom, y Leymeister, J.M., 2017. Resulta pertinente tener en cuenta la estrecha relación que existe entre el potencial motivador de los elementos lúdicos y la estructura motivacional de los participantes de la actividad. En gamificación, el usuario se encuentra en el centro de la escena. No hay juego sin jugador, por lo cual la experiencia del usuario es lo que cierra el círculo en cuanto a medir la efectividad de la aplicación. Una dura crítica al concepto de gamificación es la de Ian Bogot, 2011, que propone cambiar el término gamificación por exploitationware o explotationware, término que combina la palabra explotación con el sufijo ware, en su relación con las prácticas de fraude digital, como malware, spyware, adware. Su crítica radica principalmente en pensar a la gamificación como una táctica originada en prácticas marketing que apunta a separar las ideas de trabajo y recompensa real, reemplazando a esta última por recompensas ficticias en forma de elementos lúdicos tales como los puntos, los rankings, medallas, niveles, etc. En contextos laborales especialmente, esto apuntaría a mejorar la eficiencia al tiempo que se reducen costos, pero siempre en detrimento de los trabajadores. Es decir, aumenta la productividad, pero a cambio de esto, los empleados reciben gratificaciones irreales en lugar de dinero. Si bien la gamificación conlleva la potencialidad de trabajar colaborativamente, no siempre se aplica bajo esta modalidad. Un uso individualista de la gamificación corre el riesgo de aislar competitivamente a los participantes de la experiencia, perdiendo la riqueza de la interacción y truncando las posibilidades de conceptualización, aprendizaje profundo,
y emergentes singulares que permite la educación en entornos colaborativos. En otras palabras, se corre el riesgo de generar competencia entre los participantes al nivel en que lo único que importa es el juego y cómo ganarlo. Así, la conceptualización y valorización de la tarea quedará relegada a un segundo plano respecto de las tácticas y movimientos necesarios para obtener los resultados buscados. Cuando esto ocurre en contextos educativos, la adquisición de nuevos conocimientos corre el riesgo de pasar a ser marginal, defraudando así el objetivo principal, aprender. En un ambiente laboral, podría acarrear serias consecuencias respecto de la dinámica grupal, por promover la competencia individualista. Gamificación en la educación, modelo pedagógico subyacente y estrategias superadoras. Si bien a veces el uso de tecnología maquilla las prácticas y les otorga el semblante de nuevas, esto no significa que sean realmente nuevas. La cuestión de premiar comportamientos deseados con el fin de reorientar la conducta produciendo cambios buscados, no solo se encuentra en la base de la gamificación, sino que es también la base del condicionamiento operante que plantea Skinner, 1974, al hablar de conductismo. Se dice que el comportamiento se fortalece por sus consecuencias, y por esa razón a las mismas consecuencias se las llama reforzadores. Así pues, cuando un organismo hambriento exhibe una conducta que produce alimento, las consecuencias refuerzan la práctica y, por tanto, ésta tiene mayor probabilidad de volver a ocurrir. El comportamiento que reduce una condición potencialmente dañina, tal como una temperatura extrema, se ve reforzado por la consecuencia y, por tanto, tiende a volver a ocurrir en condiciones similares. Skinner, B.F., 1974, p. 41. No es necesario un profundo análisis para trazar analogías. En gamificación, los reforzadores son los premios, los puntos, los rankings y medallas. Su uso orienta el comportamiento para que el usuario repita los comportamientos que generan dichos premios. Lo opuesto ocurre con los comportamientos no deseados, en donde los reforzadores consisten en una consecuencia negativa, como, por ejemplo, que el personaje del juego pierda una vida. De esta forma, a la gamificación tal como es concebida hoy, la subyace un método conductista que pone el acento en una serie de premios y castigos, con el fin de modificar la conducta en el sentido deseado por el programador. Como posible superador de este modelo, podríamos pensar el uso de realidad virtual en contextos educativos con el fin de que grupos trabajen colaborativamente para alcanzar metas. En los grupos de trabajo entra en juego la zona de desarrollo próximo, Vygotsky, L. 1988, en la cual los estudiantes pueden ayudarse unos a otros para realizar operaciones que en soledad no podrían hacer dado su nivel de desarrollo. En la misma línea, al hablar de construccionismo, Tappert, 1995, sostiene que, si bien la construcción es interna, suele ser tanto más efectiva cuando ocurre en conjunto con otra construcción de tipo externa en la que intervengan varias personas, discutiendo, comparando y consensuando. La ventaja del trabajo grupal y colaborativo por sobre el individual y en muchos casos relacionados con gamificación, competitivo, radica en calidad de los aprendizajes, su conceptualización e internalización. Aprender por placer de saber, discutir y compartir, resulta cualitativamente mejor que realizar actividades y conductas a partir de un sistema de premios y castigos, en tanto este último no apela a la conceptualización de los saberes tanto como lo hace a la comprensión del sistema de juego y los movimientos necesarios para ganar. Se atribuye esto al hecho de que, tal como ya se ha mencionado, la gamificación es un concepto que surge en las esferas del marketing y que apunta a efectivizar procesos y aumentar la productividad por medio de la ludificación. En este contexto, los diseñadores de la experiencia gamificada tendrán entre manos el trabajo complejo de crear una experiencia lúdica que a su vez no oblitere el proceso de toma de decisiones de los usuarios. De no conseguirlo, estarían dirigiendo a los usuarios de manera tal, que el aumento de productividad se daría en detrimento del valor de la experiencia. Jotari, K. Hamari, J. 2012. Podríamos pensar en situaciones similares teniendo lugar en entornos educativos, y es que la competencia motiva, pero la colaboración construye. Consideramos que la cuestión del cómo en gamificación es compleja y debería ser abordada desde la transdisciplina. La cuestión pedagógica no puede quedar por fuera del diseño de las actividades áulicas. Muchas veces, en especial con el software para actividades digitales gamificadas, el docente baja el programa, lo comparte y lo usa con sus estudiantes. Previo a cualquier tipo de aplicación en el aula deberían explorarse y estudiarse las posibilidades de una seria y efectiva aplicación pedagógica.
La contrapartida de esto sería esperar que la gamificación por sí sola genere aprendizaje profundo. Esto es, en pocas palabras, tecno-optimismo. Por más que tenga mucho potencial, ludificar el aprendizaje no debería implicar un fin en sí mismo, sino el mero uso de una herramienta más para motivar a aprender. Serán clave en su aplicación la actitud y trabajo del docente, ya que de esto dependerá que no se pierda de vista el objetivo real de aplicar algo así en el aula.